Mújica. Buenas tardes, licenciado Bucio Mújica. Vamos a pedirle una intervención general de 5 minutos y posteriormente vendrán las preguntas que habremos de hacer, senadoras, senadores. Tomará una pregunta de las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en la urna transparente a su derecha y tiene los relojes en cada extremo para que pueda verificar su tiempo, si es tan amable. Muy bien. Honorables integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República, señores y señoras, muy buenas tardes. Las graves y dolorosas situaciones que violentan los derechos humanos no solo marcan esta coyuntura. Dependiendo de cómo las enfrentemos, definirán nuestro futuro en uno u otro sentido. La crisis de confianza en nuestras instituciones tiene efectos internos e internacionales y está marcada por esta situación. En años pasados, la respuesta institucional a una crisis de similar profundidad fue construir la autonomía del Banco de México. Hoy la estabilidad económica está fuera de duda por esa decisión. En derechos humanos, hoy se requiere una medida de similar envergadura y la CNDH tiene todas las condiciones para dar la respuesta. Hacer real su autonomía, su credibilidad, su funcionalidad es determinante para enfrentar con éxito esta situación. Propongo una transformación de la Comisión agrupada en 6 líneas estratégicas. La primera, el poder de la CNDH reside en su credibilidad pública, pero el reclamo ciudadano hoy se mueve por fuera o en contra de las instituciones y no tiene a la CNDH como referente confiable. Son otras las autoridades a las que acuden las víctimas. Yo ofrezco una relación transparente y proactiva, confiable con el conjunto de los actores sociales. Segunda, el artículo 1 constitucional obliga a todas las autoridades a proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos. La CNDH debe asumir su función promotora de manera preventiva, construyendo nuevos mecanismos y criterios para que el actuar de todas las autoridades sea con enfoque de derechos. Ello requiere un ombudsman con visión de Estado, con compromiso institucional de articulación para la prevención y con independencia probada. Tercera, la Comisión ha sido la respuesta del Estado democrático frente a la violación de derechos por parte de quienes detentan autoridad. Por eso su lugar y compromiso, primero, debe ser con las víctimas. La CNDH debe adoptar un nuevo modelo de defensa y protección usando los más altos estándares y medidas hacia quienes padecen mayor vulnerabilidad hacia sus derechos. Por décadas mi compromiso de vida ha sido con estas personas. Cuarta, los derechos humanos no deben ser un riesgo para el país, ni deben ser un indicador de riesgo país. Han de ser marca país, pues son garantía de seguridad, de democracia funcional y son condición de desarrollo. Evitar que los casos escalen a nivel internacional acerca y acelera la posibilidad de solución a las víctimas más desaventajadas. Disminuye costos para el país en todos los sentidos. Debemos seguir siendo activos promotores de la agenda internacional de los derechos humanos y dejar de ser los destinatarios de quejas, recomendaciones y sentencias internacionales. Quinta, la reforma constitucional en derechos humanos ya se dio gracias a la decisión del Congreso de la Unión, pero no se ha dado la reforma de las instituciones de derechos humanos, ni se ha generado una articulación en la materia, pese a la existencia de un entramado grande y creciente de instituciones, grande y creciente pero disperso y desarticulado. La CNDH debe facilitar la colaboración y generar en los hechos una política de Estado. Nada ayudaría más a las autoridades y a la ciudadanía que un sistema nacional de autoridades y organismos
que prevenga, resuelva, repare y garantice la no repetición. Sexta, la CNDH necesita recuperar su sentido original. Propongo un nuevo modelo que asuma en forma y fondo la igualdad de género, que haga del Consejo Consultivo un espacio real de participación ciudadana, que utilice de manera austera, efectiva y transparente los recursos y que integre al equipo más profesional de mujeres y hombres. Senadoras, senadores, San Fernando, Tlatlaya, Ayotzinapa hacen imposible la continuidad en la CNDH. A nadie conviene la suma ni la repetición de agravios sin respuesta, ni a las víctimas, ni al proyecto nacional de una sociedad de derechos, ni al mandato constitucional de un Estado democrático. Ante la crisis, México requiere una institución confiable y eficaz. Ofrezco mi experiencia nacional e internacional, mi institucionalidad, mi capacidad de diálogo, mi independencia y mi compromiso con los derechos y libertades. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene uso de la voz el senador Roberto Gil. Gracias, presidenta. Bienvenido, maestro Bucio Mujica, al Senado de la República. Los juicios estratégicos o los casos estratégicos tienen o pueden tener una función proactiva en la expansión de los derechos humanos. Afortunadamente por una parte, son las organizaciones de la sociedad civil las que han ido construyendo y alentando este tipo de casos estratégicos para abrir nuevas interpretaciones y criterios en sede jurisdiccional. El último caso, por ejemplo, el de la sala o el ala en el hospital para atender enfermos VIH o algunos otros casos. Me parece que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un área de oportunidad importante en los casos estratégicos y detecto dos mecanismos. Por un lado, las acciones de inconstitucionalidad, que a mi juicio se han ejercido de manera un tanto y sobradamente cautelosa. Creo que por ahí puede haber una mayor presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en plantear preguntas o cuestionamientos a la Corte para definir alcances, límites y sobre todo expandir la fuerza normativa de los derechos humanos. Y por el otro lado, el amparo vía el interés legítimo. Quiero plantearle un caso práctico. ¿Qué tendría usted en mente como juicios estratégicos, casos estratégicos por estas dos vías, acciones de inconstitucionalidad y amparo, para expandir los derechos de la comunidad lésbico-gay? Por su respuesta de antemano, muchas gracias. Al final de las preguntas usted podrá contestarlas y tomará también la de las organizaciones no gubernamentales. Tiene uso de la voz la senadora Laida Sansores. Maestro Bucio, usted presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, qué paradoja, porque habiendo declarado que uno de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad es los que constituyen la diversidad sexual. Como presidente de dicho instituto, ¿por qué desapareció el único programa de atención que tenía el gobierno federal? ¿Por qué estando facultado, y estas son preguntas de la comunidad de la diversidad sexual que guardan mucho dolor y que no comprenden su actuación discriminatoria? Porque estando facultado para atender la problemática de la discriminación por homofobia, usted se declaró incompetente de acuerdo a un oficio del 21 de agosto del 2012. Cuando Felipe Calderón interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, usted tuvo una reacción muy sumisa que dejó muchas dudas, y usted habló de una duda razonable, pero esto creó un pésimo precedente para la defensa de las personas de la comunidad de la diversidad sexual. ¿Cree que tiene la confianza de esta comunidad LGBT? ¿Cree que fue suficiente que hizo durante esta presidencia para combatir la discriminación en el ejército, especialmente respecto a elementos que pertenecen a los grupos de la diversidad sexual? Senador Pablo Escudero, por favor. Gracias, presidenta. Bienvenido, maestro, al Senado de la República.
Maestro, en la documentación que usted nos da en la página 3, donde tiene sus líneas de acción, el tercer punto, dice, eficientar el uso y el impacto de las recomendaciones, haciendo que guarden relación con las quejas recibidas. Me parece un tema muy interesante. ¿Cuál es esa relación que debe de guardar las recomendaciones con las quejas recibidas? Si nos pudiera ampliar el tema. Muchas gracias por sus respuestas. Senador Fidel de Médicis. Sí, muchas gracias, Presidenta. Con su venia. Hay un problema que está pasando la mayoría de las instituciones del país y la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es la excepción, el tema de la pérdida de credibilidad. Es un asunto que es importante que se atienda. La gente efectivamente no va a la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque no ha encontrado respuestas concretas a la ansiedad de justicia que tiene. Mencionábamos hace rato con el ciudadano presidente Plasencia el asunto de Tamaulipas, de los migrantes, de los 72 migrantes que se han amparado. El amparo pues no es más que una acción inequívoca de que no están conformes las personas con la recomendación que ha emitido la Comisión de Derechos Humanos. Desde su visión, ¿qué se tendría que hacer para que el pueblo, la ciudadanía, pudiera recobrar la credibilidad en este órgano tan importante para salvaguardar los derechos fundamentales de los mexicanos y de las mexicanas? ¿Qué tendría que hacerse para que esta comisión volviera a tener credibilidad? Senadora Diva Damira Gastelum. Bienvenido, licenciado Bucio. No hay duda de su formación y el trabajo que usted ha realizado. Pero a mí me llama mucho la atención en uno de sus apartados que usted habla de establecer una red de apoyo en derechos humanos. No sé a qué se refiere, porque bueno, la sociedad civil está multiplicada. Hoy la sociedad civil, de repente hay un número inmenso de grupos, personas que se dedican al tema de los derechos humanos. Bueno, al menos eso se dice. Porque también en el anonimato, en el tema de levantar la voz, supuestamente por un tema de derechos humanos, hay grandes atropellos. ¿A qué se refiere usted con esta red? ¿Y cómo usted, como lo que aquí propone en uno de sus ejes, en una interlocución con la sociedad civil, cómo llevaría esta relación? Por la multiplicación que se ha dado y me parece por la forma como hoy se opera, escondida, en el anonimato, en el golpe. ¿Cómo va a funcionar esto? Gracias, senadora. Me permito preguntarle, ¿cuáles son las observaciones que usted hace específicamente en la forma como se recomendó el asunto de la Atlaya? Me gustaría mucho su opinión. Y por favor, la senadora Mónica Arriola va a hacerle también una pregunta. Bienvenido, maestro Bucio. Mi pregunta será breve y es en cuanto a los comentarios que usted anteriormente había expresado en tribuna. ¿Cuáles serían los temas o problemáticas de derechos humanos que le parecen claves para el trabajo de la CNDH actualmente, según sus propias palabras? Muy amable, gracias. Senadora Adriana Dávila, por favor. Sí, yo quisiera que me abundara sobre la creación del Observatorio Nacional de Derechos Humanos que usted estaba proponiendo en su programa de trabajo, y también que abundara sobre el área especializada de investigación a violaciones a los derechos humanos. Y la pregunta concreta, además de que abunde,
es cuál es la diferencia entre estas dos áreas, si se supone que dentro del proceso natural de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hay un tema de investigación, las facultades que ya establece la ley, las generalidades que están ya ahí establecidas y que obviamente no me hace el clic en términos de cumplir concretamente con lo que ya establece la ley, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias sustanciales en estas dos propuestas que usted plantea? Le solicito que sea tan amable tomar una pregunta de la sociedad civil y leerla en voz alta. ¿Por qué desea ser electo presidente de la CNDH? Muy bien. Por favor, conteste las preguntas, si es tan amable. En una sola intervención, tomando consideración, si es tan gentil, de su tiempo. Muy bien, muchas gracias por las preguntas, senadoras, senadores. El senador Gil, respecto a los juicios estratégicos, los casos, yo coincido totalmente. Todos los casos tienen que tener una posibilidad de repetir nuevos casos. Lo que se busca siempre, además de la reparación del daño, es que haya medidas de no repetición y eso puede hacerse prácticamente en cualquier caso, sea un caso amplio, grande de violaciones a derechos humanos o sea un caso pequeño en donde alguna falla de la autoridad, alguna falla de un servidor público en particular puede subsanarse de tal manera que se evite la no repetición. Y ciertamente ello requiere una acción proactiva y la utilización de la totalidad de las facultades que tiene hoy día la Comisión. Usted habló de las acciones de inconstitucionalidad, del amparo vía el interés legítimo, están también las recomendaciones generales, están también los informes especiales y está también, me parece, el trabajo de colaboración que tendría que hacer la Comisión con los órganos de tratados, con los comités que revisan el cumplimiento que hace el Estado mexicano respecto de los compromisos que ha suscrito y también con los mecanismos especiales, tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano. Hay una acción que podría, me refiero primero en concreto a las acciones de inconstitucionalidad. Yo creo que tiene que haber primero una acción proactiva y dialogante de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con los poderes que están facultados para para presentar iniciativas legales, de tal manera que se prevengan los contenidos violatorios a derechos humanos y se puedan incluso evitar las acciones de inconstitucionalidad. Eso requiere que la Comisión tenga un diálogo constante con este Congreso, que lo tenga también con el Poder Ejecutivo, que sea no solamente para la emisión, la elaboración de las iniciativas, sino para la supervisión también de las políticas públicas. En cuanto a el amparo vía el interés legítimo, me parece que justamente en el caso del matrimonio igualitario, cuando las parejas del mismo sexo a partir del 2010 tuvieron que ampararse para poder tener el registro a la seguridad social, ese es un tema que pudo haber encabezado directamente la Comisión y no dejar que cada una de los beneficiarios, de los solicitantes lo hiciera, que tardara 10 meses cada proceso en resolverse, de tal manera que pudo haber hecho esto de manera colectiva y pudo haber también realizado una recomendación general. ¿Para qué? Para que todas las instituciones de seguridad social tuvieran, en todas tuviera conocimiento la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de declarar constitucional el matrimonio igualitario. Senadora Sansores, el área de diversidad sexual en el CONAPRED, en el momento en que yo tomé posesión, era responsabilidad de una sola persona. Lo que hicimos fue hacer que esta tarea fuera responsabilidad de la institución completa. Emitimos una guía para la acción pública en las instituciones federales, tenemos hoy día una parte específica sobre políticas de homofobia, contra la homofobia en el Programa Nacional de Igualdad y No Discriminación. Atendimos la mayoría de los casos. El grupo que más recibió atención en términos de presentación de casos
fue el grupo de la diversidad sexual. Participamos activamente con la Cancillería en todos los procesos de derechos humanos sobre orientación sexual e identidad de género. Y también, regresando al tema anterior, nosotros emitimos una resolución por disposición justamente porque las instituciones de seguridad social no daban el registro a las personas del mismo sexo. Y me parece que es una resolución emblemática en tanto que se tomó a partir de la interpretación del principio pro persona. Creo que fue la primera resolución después de la reforma constitucional que se hizo en favor como un criterio, a partir de un criterio de interpretación del principio pro persona. Hoy día la seguridad social está abierta no solo en el IMSS, en el ISSSTE, también en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y en otras instituciones de seguridad pública estatal. Senador Escudero, respecto de la recomendación, la relación de la recomendación con las quejas recibidas, si tenemos una claridad, una contabilidad específica y un análisis de cuáles son los contenidos por los cuales se queja mayoritariamente la población y también cuáles son las violaciones a los derechos humanos más frecuentes de las cuales no se queja frecuentemente la población, pero ahí están, eso puede dar pie a que podamos realizar informes generales o podamos realizar recomendaciones generales. Me parece que no tendríamos que atender caso por caso cuando ya sabemos que hay deficiencias estructurales en el sistema institucional, cuando ya sabemos también que hay contenidos débiles o incluso a veces contradictorios a los derechos humanos en la legislación, en razón de que la legislación no se ha reformado totalmente, no se ha armonizado a partir de la reforma en derechos humanos, y eso nos debería nos debería llevar a recuperar el carácter recomendatorio original del ombudsman. El ombudsman tiene un carácter recomendatorio en principio, que quiere decir un carácter preventivo. Es una figura de recomendación para que el Estado prevenga todo tipo de violación a los derechos humanos, y hoy día solo se usa como una figura de recomendación a partir de que se dio una violación de derechos humanos. Es un sentido recomendatorio distinto con el cual están trabajando hoy, no solo me parece, la gran mayoría de los organismos públicos de derechos humanos. Senador de Médicis, sobre la pérdida de credibilidad, ¿sí? Una institución de derechos humanos está basada en la autoridad moral, es una magistratura de opinión, no tiene fuerza vinculante su trabajo. Me parece que no la debe de tener, creo que debe de seguir delimitado el ámbito no jurisdiccional y el ámbito jurisdiccional, pero eso requiere que la fuerza de la institución realmente esté centrada ahí y esté centrada a partir de la funcionalidad, la eficacia y los resultados que le dé a la ciudadanía. También a partir de la cercanía. Se habló en las anteriores preguntas sobre cómo recibir o cómo atender, por ejemplo, las quejas de la población migrante. Esta población y otros grupos de población que viven una situación de vulnerabilidad no tienen que necesariamente acudir a la comisión para poder presentar una queja. La comisión es quien tiene que acudir hacia donde están las víctimas. La comisión tiene que buscar los espacios en donde se violan más, se violentan o están más vulnerados y en más posibilidad de violentarse los derechos humanos, y para eso también tenemos que tener una acción proactiva para evitar las violaciones. Recuperar la credibilidad tiene que ver con la cercanía a las víctimas, tiene que ver con la respuesta efectiva a las quejas, tiene que ver con un mecanismo de información claro, ¿no? De tal manera que se pueda conocer en qué estado procesal está cada una de las quejas, que se pueda conocer el estado del cumplimiento de cada uno de los puntos recomendatorios y no solamente el tema de la aceptación global de una recomendación, que se pueda conocer la utilización, los criterios de utilización de cada una de las facultades y atribuciones que tiene el ombudsman y que no sean criterios discrecionales, que se utilizan de una manera en un caso y de otra manera en otro caso o no se utilizan. Y tiene que ser una voz clara en la sociedad, una voz clara, una voz ética
ante los límites morales y los límites legales del actuar público. Creo que si logra tener estos elementos, la credibilidad de la comisión se va a recuperar. Senadora Gastelum, sobre la red de apoyo y la articulación con las organizaciones de la sociedad civil. Yo planteo en el programa de trabajo básicamente que la Comisión Nacional de Derechos Humanos necesita tener 3 tipos de articulación permanente con una manera, una forma de diálogo, espacio de diálogo y de acuerdos que sean en función de los objetivos de la Comisión, es decir, en función de prevenir violaciones y de atender a las víctimas. Uno de ellos es con las organizaciones de la sociedad civil, que defienden, que promueven, que se acercan a las víctimas, además reconociendo que prácticamente la totalidad de las instituciones que hoy día tiene el Estado mexicano de defensa de derechos humanos han sido fruto del trabajo previo de las organizaciones civiles. Las organizaciones civiles comenzaron defendiendo los derechos de las personas con VIH y SIDA, hicieron el primer trabajo para promover los derechos de las personas con discapacidad, empezaron a defender también los derechos electorales, la cultura democrática, la pluralidad, las minorías, los derechos de las minorías sexuales, los derechos de las minorías religiosas, la interculturalidad y evidentemente los derechos de las mujeres. Todos estos son procesos y muchos otros más que han venido de organizaciones de la sociedad civil, que se han convertido en marco legal positivo y que hoy día tienen una función desde el Estado, tienen instituciones del Estado para ello. Por ello, una red de apoyo, no me estoy refiriendo a una estructura institucional, me estoy refiriendo a un mecanismo de articulación y de coordinación permanente con las organizaciones civiles, pero también con las autoridades públicas. Las autoridades públicas son las responsables de cumplir con las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos, no solamente son destinatarias de las quejas y las recomendaciones, y hay que hacer un trabajo preventivo con las instancias públicas que ya tienen además una enorme cantidad de mecanismos para hacer esta prevención. El Sistema Nacional de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el Consejo Nacional Consultivo de Política Migratoria, el Sistema Nacional de Personas con Discapacidad, la Coordinación Intersecretarial de Trata de Personas. Hay una enorme cantidad de instituciones que no solamente son del gobierno federal, algunas son también, integran también a los gobiernos de los estados, como la Secretaría Técnica para la Reforma, para la implementación de la reforma del sistema de justicia penal. Ese es entonces un segundo ámbito de articulación, y el tercero son los organismos internacionales. La comisión tiene que tener una manera no solo de coadyuvar a que los casos se resuelvan, tiene que tener una manera de coadyuvar a que los casos no lleguen a los organismos internacionales porque se resolvieron primero aquí. Y además coadyuvar a que las instancias nacionales cumplan con las recomendaciones y las observaciones, las sentencias, incluso que se le hacen al Estado mexicano por incumplimiento. Creo que es claro cuando analizamos algunas de las recomendaciones que hizo el mecanismo del examen periódico universal o algunas de las sentencias que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchos de esos son casos y situaciones que pasaron previamente por la Comisión Nacional, que fueron mal atendidos, que no fueron resueltos, que no fueron debidamente llevados y que se llevaron hasta las instancias internacionales y que después, en lugar de haberse dado una respuesta directa responsabilizando a los funcionarios públicos que cometieron tal o cual abuso o atropello, el responsable queda siendo el Estado mexicano. Me parece que eso hay que evitarlo y la relación con los organismos internacionales para eso también va a servir. Senadora de la Peña, sobre la recomendación del caso Tlatlaya, creo que es un caso, además de doloroso, de grave, de inaceptable, es muy conocido, se ha hecho un análisis amplio de la recomendación. Yo quisiera destacar dos cosas de ella. Primero, la dilación. No podemos en ningún caso, grave o no grave, de violación a los derechos humanos tener esta dilación. La dilación
en la atención a los derechos humanos puede tener no solo una afectación a las víctimas, como es este caso, puede tener no solo una afectación en el acceso a la justicia, sino puede también conllevar las vidas humanas. Yo tengo también información de casos en donde la dilación ha tenido efectos en la pérdida de vidas humanas. Y el segundo es la anticipación. Me parece que la expresión que hizo el Ombudsman Nacional anticipando el resultado de la investigación antes de que la investigación se diera, no solo viola la confidencialidad de un proceso que está abierto, de una investigación que está abierta, sino de alguna manera también estaba dando una postura, una línea de lo que creía que iba a encontrar en la investigación. Ese tipo de errores hacen perder la credibilidad pública y hacen perder también la credibilidad en el propio resultado de la recomendación y en el efecto que éste va a tener tanto en la reparación del daño como en la repetición de nuevos hechos. Senadora Arriola, sobre los temas clave, menciono el trabajo articulado con las autoridades y un sistema nacional de derechos humanos. No me estoy refiriendo a una definición legal en donde haya un espacio, digamos, burocrático, un espacio más burocrático de análisis, pero sí una articulación funcional de la enorme cantidad de instancias que ha creado el Estado mexicano para trabajar el tema de derechos humanos. Tenemos las 33 comisiones o los 33 organismos junto con las procuradurías, tenemos fiscalías de derechos humanos especializadas, tenemos subprocuradurías, tenemos secretarías estatales, tenemos subsecretarías, tenemos áreas, direcciones generales a nivel estatal, federal e incluso municipal. Pero hay una desarticulación enorme, pese a que el artículo primero constitucional y en general el marco legal que nos rige a todos nos da las mismas obligaciones y la misma perspectiva, el trabajo de cada una de las áreas está desarticulado, no se potencia y no ha logrado que México, pese al marco legal que ha creado, pese a la institucionalidad, haya modificado sustantivamente su relación con los derechos humanos. Otra es la integralidad de los derechos. Creo que las comisiones en general, la historia de relación de la ciudadanía con las comisiones ha centrado la violación a los derechos humanos en algunos pocos derechos. Se han dejado de lado ciertos derechos que son indispensables para el desarrollo humano, para el nivel de vida adecuado de las personas, como lo son los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y tenemos una serie de mecanismos para los cuales podríamos tener ya una acción inmediata, incluso antes de tener quejas por esos temas, ¿no? Y refiriéndome a lo que había preguntado el senador Escudero, por ejemplo, los resultados de la investigación, de los informes que hace el Coneval, los resultados sobre la medición multidimensional de la pobreza dan efectivamente para realizar informes especiales y para hacer recomendaciones generales sobre desarrollo social, sobre desarrollo económico y también sobre desarrollo cultural. México tiene otra serie de instancias a partir de la información que genera el INEGI, a partir de los procesos de investigación que tiene el CONACYT y la enorme red de universidades y centros de investigación que tiene el país, pero para eso hay que tener una visión integral de los derechos y saber que la interdependencia, cuando se trabajan unos pero no se trabajan otros, la interdependencia está rota. Y es posible, en el mejor de los casos, reparar el daño, pero no va a ser posible la garantía de no repetición. Senadora Dávila, sobre el Observatorio Nacional y el área de investigación sobre violaciones graves. Claro que todas las visitadurías, todo el trabajo de la comisión está destinado a poder llevar un análisis a partir del marco legal, a partir de los mejores estándares internacionales sobre las violaciones a derechos humanos. Pero esta nueva facultad que se dio a partir de la reforma constitucional, me parece que por el tipo
de situación, por el contexto que ha vivido el país, por la coyuntura que tenemos, requiere un área especializada para la investigación en violaciones graves, que tiene que nutrirse evidentemente de la información que genere toda la comisión, pero también de la información que pueden generar expertos externos, pero también de la información que pueden generar especialistas de organismos internacionales. Tiene que ser un área que nos pueda dar la posibilidad de conocer la verdad, de que el derecho a la verdad en los temas de violaciones graves esté garantizado y que ello coadyuve al debido proceso y también al acceso a la justicia. Y respecto del Observatorio Nacional, hay un trabajo que ya hace la sociedad civil mirando algunas situaciones, el actuar de instituciones públicas y también el actuar específico de algunos organismos públicos de derechos humanos. Pero no tenemos tampoco ahí una visión unificada, de tal manera que cada una de ustedes, cada uno de nosotros podríamos tener una perspectiva distinta y una percepción distinta sobre si hay problemas reales o dónde están los problemas reales de derechos humanos en el país. No lo tenemos. Hay un diagnóstico que se hizo ahora como base para el Programa Nacional de los Derechos Humanos. Es un diagnóstico que ayuda, que habría que complementar con el diagnóstico del Programa Nacional de Igualdad y No Discriminación, el del Programa Nacional de Migración, el del Programa Nacional para la Transversalización de la Perspectiva de Género, pero todavía con eso no tenemos una visión conjunta porque nos falta la perspectiva mucho más clara, mucho más de tierra, mucho más en relación con las víctimas de las organizaciones civiles. Y creo que tener un espacio en donde podamos conjuntar la información de cómo vemos el país, cómo vemos el avance en estos temas, cómo vemos la resolución que necesitamos dar, nos va a ayudar a no dejar espacios vacíos, a no omitir, incluso por carga de trabajo, a no omitir espacios, a no omitir territorios, a que no haya discriminación en el acceso a la prevención de los derechos humanos por espacio territorial, que lamentablemente hoy hay por la distribución del país, por la multiplicación de espacios de comunidades pequeñas que tiene el país, de tal manera que nos daría elementos para una agenda nacional, que es otra de las propuestas, y una agenda nacional en donde claramente las atribuciones y las responsabilidades de instancias públicas y civiles están delimitadas, pero están relacionadas. Respecto de la pregunta, ¿por qué desea ser electo presidente de la CNDH? Yo me he dedicado durante toda mi vida profesional a estar cerca de los grupos en población de vulnerabilidad. He trabajado en centros de reclusión, he vivido en comunidades indígenas, he vivido con personas con discapacidad psicosocial, he trabajado en procesos de organizaciones durante 30 años y he buscado que desde el servicio público pueda dar un acceso efectivo a los derechos. Y yo he encontrado en el servicio público la manera de hacer real esta perspectiva, esta posibilidad de transformar la situación, y yo digo que es básicamente para poder evitar todo el dolor evitable que es posible hacer desde el Estado. Ese es mucho el que se puede hacer. Esa es mi perspectiva, ese ha sido mi compromiso de vida, y estoy convencido hoy día que si no hacemos una transformación a fondo, una transformación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hay un riesgo para el país grande, pero si la hacemos hay una enorme oportunidad de dar el paso que ya se dio, que ya definimos legalmente a través de la reforma y que también en el discurso político y en la perspectiva social estamos anhelando y estamos necesitando. Muy bien, muchas gracias. Por favor, es tan amable de que sea acompañado por el equipo técnico. Agradecemos su participación. Muchas gracias y buenas tardes. Y vamos a pedirle